Nahum, la destrucción de Nínive. Este es nuestro estudio número 26. Vamos a buscar en Nahum capítulo 1, versículo 14. La palabra del Señor dice así: Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Es muy poco lo que sabemos acerca de Nahum y su familia. Solo se nos dice que era de Elcos, un lugar que no ha podido ser señalado con certeza, pero es casi seguro que era un ciudadano de Judá. Nahum capítulo 1, versículo 1 nos da este dato. Nahum es contemporáneo de Jeremías, Sofonías y Habacuc. Su libro está escrito en versos y muy posiblemente se usaba su lectura en fiestas nacionales. Podemos inferir en los datos que encontramos en su libro que Nahum profetizó después de la destrucción de Tebas, que era la capital de Egipto, y obviamente antes de la destrucción de Nínive. Los asirios destruyeron a Tebas en el 663 a.C., según Nahum 3:8, y ya sabemos que Nínive fue destruida el 612 a.C., producto de una alianza entre medos y babilonios, bajo el liderazgo indiscutible del emperador babilonio Nabopolassar, unos 150 años después que Jonás predicara allí. La destrucción de Nínive ocurrió unos 15 años después de la muerte de su último gran rey, Asurbanipal. En el libro de Nahum vemos que de la misma manera que el imperio asirio asedió a sus enemigos, como a Tebas por ejemplo, de la misma forma ahora ellos serán abatidos, y esta vez por la mano poderosa de Dios, que de esta manera libra a su pueblo del rigor de un enemigo tan cruel, al cual se recuerda por su fama de violar olímpicamente todos los derechos humanos. Nínive llenó de terror al mundo durante el 745, desde el 745 hasta el 612 a.C., cuando fue destruida como capital del imperio asirio. Era una ciudad muy activa y cultural y comercialmente hablando. La violencia, el fraude, la opresión y la idolatría caracterizaban a la ciudad de Nínive. Nahum ha de haber vivido en carne propia los abusos a los que fue sometida Judá durante el dominio de los asirios, que duró alrededor de un siglo. Veamos tres aspectos de la destrucción de Nínive. En primer lugar, Nínive es destruida por decisión divina. Este libro de Nahum nos revela la ira de Dios, cosa esta que a muchos no les gusta oír mencionar. Muchos quisieran pensar en un Dios amoroso que tolera el pecado y que pasa por alto todas nuestras faltas sin inmutarse. Pero lo cierto es que una de las características sobresalientes del Dios de la Biblia es su ira. Y la Biblia habla muy claramente acerca de la ira de Dios que se revela en la historia de la humanidad que nos cuenta. Es claro que el hombre, desde el principio, ha provocado la ira de Dios. Y es claro también que a su debido tiempo, la ira de Dios se ha manifestado en el mundo. La imagen que tenemos de Dios en la Biblia es como la de una persona paciente, que soporta con humildad. No es iracundo, como muchas personas que estallan por cualquier cosa y que por ese motivo casi siempre son objeto de burla. Sino que Dios es como la persona que cuando ya ha soportado bastante, entonces los que lo conocen saben lo que pasará. Dios tiene el control del mundo y Él decide cuándo actuar. Sus decisiones no están motivadas por sus sentimientos, sino que son acciones
bien pensadas, basadas en la justicia. Dios actúa cuando llega el tiempo oportuno, no porque sea el producto de un exabrupto. Nahum nos presenta a Dios celoso y vengador, actuando en todo su poderío y majestad contra los enemigos de su pueblo. Cuando llegue el día, entonces Dios actuará con severidad, ejecutando su justa venganza. Dios es misericordioso, pero también actúa con rigor cuando llega el día de su juicio. En el tiempo de Jonás, Dios perdonó a la nación de Nínive, la cual representa al imperio asirio, ese imperio que luego destruyó al reino del norte y que hizo grandes estragos en Judá, sin ninguna misericordia. Dios permitió que Nínive fuera un azote contra el pueblo de Dios en los tiempos de su desobediencia. Esto quiere decir que Dios usó esta nación como instrumento de disciplina contra su pueblo. Pero a ellos, a los ninivitas, Dios les dio una oportunidad que no supieron aprovechar. Pues luego de haberse arrepentido en los tiempos de Jonás, volvieron a hacer lo malo un siglo más tarde, convirtiéndose así en objetos de la ira divina. Nahum nos dice en el relato de su visión que los enemigos del pueblo de Dios permanecen mientras Dios se lo permita, y con el propósito de castigar a su pueblo pecador. Y en esto concuerda con el mensaje de los demás profetas bíblicos. Nahum resalta que cuando llegue el día de la venganza de Jehová, los enemigos serán completamente destruidos. Nahum capítulo 1, versículos 1 al 8. En Nahum capítulo 1, versículo 11, el versículo 11 parece ser una referencia a lo que ocurrió en el pasado en Jerusalén en tiempos del rey Ezequías, cuando Dios libró a Jerusalén de la mano de Sennacherib, otrora rey de Asiria, y lo hizo de forma milagrosa, tal como nos lo narra Isaías 36 y 37. Recuerden que Ezequías clamó a Dios para que salvase a la ciudad que ya estaba rodeada por sus enemigos, y esa noche hizo su aparición el ángel de la muerte sobre los ejércitos asirios, matando a 185,000 soldados. Isaías 37-36. Más tarde, Sennacherib mismo sería asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su Dios en la ciudad de Nínive. Isaías 37, versículos 37 y 38. Nahum nos está diciendo que Israel será librado de la misma forma milagrosa, esta vez y para siempre, de sus enemigos asirios. Dios va a destruir a Nínive de tal manera que la nación de Israel no tendrá motivo para temer más en el futuro. Y eso es algo que ya va a quedar en el pasado, va a quedar en el olvido. Nahum capítulo 1, versículos 12 y 13. Y a tal grado será esta destrucción que el nombre mismo de esta ciudad será borrado para siempre. Dice nuestro versículo: mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Nahum 1:14. En segundo lugar, veamos que Nínive es destruida totalmente. ¿Cómo sabemos? Dios utilizó a los medos y a los babilonios para destruir a Nínive. Fue una destrucción total y nunca más esta ciudad volvió a ser reconstruida. El profeta nos dice que un mensajero trae las buenas noticias acerca de este acontecimiento tan celebrado en Israel. Dice así: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Nahum 1:15. Esta destrucción de los enemigos constituye una gran oportunidad
para que el pueblo de Dios entonces se ponga manos a la obra para reanudar su devoción al Dios verdadero que los ha librado de la mano opresora de sus enemigos. Los habitantes de Jerusalén son llamados a reanudar sus actividades espirituales y a hacer que éstas se conviertan de nuevo en parte de la práctica cotidiana en la nación. El profeta describe de forma muy realista lo que le aguarda a Nínive. Un asedio que finalmente la hará desaparecer del todo. Los enemigos la sitiarán y la rodearán. Dice que la historia que la sitiaron por 4 años, hasta que finalmente fue totalmente avasallada. En todo aquello en que ellos se creían fuertes, ahí fue precisamente en donde fueron vencidos. Nada de lo que ellos intentaron para salvarse tuvo éxito. Todo esto porque la mano de Dios guiaba a estos ejércitos enemigos para que provocaran su ruina total. La Escritura nos lo dice de esta manera. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas. Pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos. Pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Nahum 2, 8 al 13. Todo esto es poesía, como les hemos dicho. Aunque Dios ama al pecador, llega un momento en la vida del ser humano que se identifica de tal manera con el pecado que se vuelve el pecado mismo en persona. Y entonces Dios no tiene otra opción que destruir al individuo con todo y su pecado. Habiéndole dado al hombre la oportunidad de arrepentirse, de volverse atrás, pero despreciando el ser humano la gracia que en Cristo Dios ofrece, lo único que le queda al ser humano es la horrenda cosa de caer en las manos de un Dios justificadamente airado. Hebreos 10:31. Nínive estuvo enterrada por más de 2500 años en la arena movediza del desierto hasta que los arqueólogos empezaron a desenterrarla hace menos de 200 años. Los hallazgos de los restos de esta civilización han corroborado, muchos de ellos, los relatos bíblicos. Muchos monumentos y artefactos antiguos de Asiria, hallados en estas excavaciones, reposan hoy en museos de Europa. Finalmente, Nínive es destruida por sus muchos pecados. Todo lo que le ocurre a Nínive es el resultado de su propio estilo de vida. El castigo le ha venido por cuanto le ha dado la espalda al Dios verdadero. Este gran imperio se había enseñoreado del mundo, haciendo galas de su cruel poder militar y aprovechando todo a su favor en un salvaje comercio inescrupuloso. El profeta Nahum utiliza el símil de una prostituta para referirse al descaro de la nación de Nínive, a la que Dios dejará desnuda de manera pública, para que todo el mundo vea su perversidad. Dios la someterá al escarnio público. Dice la Escritura, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez.
y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Nahum 3, 5 al 7. El profeta recuerda la manera como Nínive había asolado a la capital de Egipto, a Tebas. Y resalta la forma tan vil como ellos habían tratado a sus enemigos, sin perdonar a nadie. Por eso el profeta les advierte que algo peor les ocurrirá a ellos. Y se lo dice de esta manera poética: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes. Y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Nahum 3, 8 al 11. El profeta destaca el desastroso final de esta nación pecadora, haciendo una descripción del asolamiento y desventura en la que habrá de quedar. Nahum 3, versículos 12 al 18. No hay esperanza para ellos. Simplemente dejarán de ser. Solo un refrán se podrá escuchar acerca de los ninivitas por siempre: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Nahum 3, 19. Los que fueron una vez vencedores sin ningún tipo de sentimiento ahora han sido borrados del mapa, cumpliéndose de esta manera sobre ellos la palabra de Dios. Algunas ruinas de esta ciudad del pasado, cuya ubicación coincide con la actual Mosul en Irak, que han logrado ser desenterradas, han sido destruidas en este tiempo en la guerra que involucra al Estado Islámico. A Jonás le habría gustado ver a Nínive convertida en ruinas, pero Dios no permitió que Jonás viviera tanto como para ver este acontecimiento. Querido amigo, querida amiga, no es el deseo de Dios destruir a ninguna persona o nación, sino que siempre es su deseo que el hombre reflexione y se arrepienta. Y por eso siempre tendrá sus brazos de amor extendidos al que quiera arrepentirse. Pero esta historia de Nínive, contada en los libros de Jonás y de Nahum, nos confirma que no es a la manera nuestra que sucederán las cosas, sino a la manera de Dios, quien finalmente es quien tiene la última palabra. Que Dios te bendiga.